¿Qué significa ese símbolo? Absorbancia. Ese símbolo es la longitud de onda a la que se mide la hemoglobina. ¿Cuánto es? 420 sandías. NM. Nanómetros. ¿Y esto es el DCPIP? ¿Cuánto es? 580. 580 NM. nanómetros. NM. Peso molecular de la hemoglobina. 64.000 gramos por mol. Ah, gramos por mol, ya, perfecto. ¿Y DCPIP, peso molecular? 268,16 gramos. 262 por ahí. Ay, yo pensé que era un 6. Gramos. No olviden las Sí, unidades. pareciera. Datos teóricos. Insisto, a pesar de que esto no tenga puntaje, si no se completa, yo busco de dónde sacar puntaje en el esquí. Ya, completen todo, si les piden ahí, nombre, etcétera, todo. ¿Ya? Ahí no tienen respuesta. Ya, estos datos, altura de la columna, diámetro interno, radio, recuerden que todo esto está en centímetros. Una distancia que tiene la columna, ¿ya? Cálculo de volumen total y volumen muerto ya lo calcularon, ¿cierto? E incluso tienen hasta las unidades, ¿sí? Perfecto, no voy a explicar. Ya, esto sí que es importante, ¿cómo completar la columna? Recuerden que ustedes acá fueron sacando volúmenes cada 5 ml, 5, 10, 15, 20, 25, 30, por lo tanto es un continuo. Ya cuando ustedes miden el tubo 10, no es que hayan pasado por la columna 5 ml, sino que pasó todo esto por la columna. ¿Ya? Entonces es un continuo, por eso va 5, 10, 15, 20, 25. Y acá se completa con la absorbancia de la hemoglobina 420 y 580 por aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con completar esos datos? Ya, yo hice aquí un Excel, ¿cierto? Con números, por supuesto, bastante inventados, ¿sí? De 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, etc. Es sencillamente para que no le saquen fotos, no pueden copiar. ¿Ya? Ya, ojo, este gráfico es solamente representativo, de aquí no van a sacar ningún, bueno, sí van a sacar un dato, pero lo pueden sacar incluso de la tabla, ¿ya? Pero no van a hacer el ajuste lineal que hicimos la semana antes pasada, ni nada más. ¿Ya? Esto es solamente una representación. Miren bien, coloqué acá el número del tubo, ¿qué grafiqué? Volumen de elusión, 5, 10, 15, 20, etc. Absorbancia de la hemoglobina y absorbancia del DSPIP. ¿Ya? Tienen que graficar solamente eso, nada más. ¿Sí? Recuerden, no coloquen unidades acá, solamente números. ¿Ya? Ustedes van a tener algo bastante similar, ¿cierto? Midieron acá el DSPIP y acá la hemoglobina lisopimina. ¿Ya? Cuando ustedes grafiquen esto, primero, aquí voy a borrarle esto. Identifiquen en las columnas esto. ¿Ya? Preocúpense de eso, porque eso, cuando hagan el gráfico ahora, cuando los gráficos tienen dos líneas representativas, ¿ya? En alguna parte del gráfico tiene que decir a qué corresponde la línea negra Y corresponde al azul. y a qué corresponde el azul. Bueno, ¿ya? Y el azul corresponde entonces a DSPI. No, la hemoglobina. Gracias. El día jueves. Ya. Y la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, en alguna parte del gráfico tiene que aparecer esto. Mi recomendación es que lo coloquen acá. Y cuando hagamos el gráfico, seleccionen estos datos de la columna. ¿Ya? De esa manera, cuando el gráfico, Excel haga el gráfico, inmediatamente le va a decir la línea negra, el DCPIP, la línea azul, la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, seleccionan todos los datos, incluso los títulos, de esa manera. ¿Ya? Incluso los títulos. ¿Ya? Y el gráfico que deben seleccionar es el gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Ahí está.
¿Ya? Seleccionan ese grafiquito. ¿Sí? Y ahí está un maravilloso gráfico de un cromatograma. Ahí está el título, pero tienen que agregarle algo más. No coloquen como título, por favor, absorbancia versus volumen de elusión. ¿Ya? No sirve. Esto es un cromatograma de qué. Ahí ustedes explican qué están separando, qué están utilizando. ¿Ya? Ya. ¿Qué información entrega el gráfico? Ojo, ahí está listo. ¿Ah? Recuerden colocarle unidades, el nombre de los ejes. Y está listo. No hay que hacer nada más. Ahí está listo. Título de los ejes, si se dan cuenta acá, aparece línea azul, hemoglobina, línea naranja, DCPI. ¿Qué dato entrega el gráfico? ¿Qué dato obtienen del gráfico? El gráfico obtienen el volumen de elusión. El volumen de elusión. Del gráfico obtienen el volumen de elusión. ¿Qué es el volumen de elusión? El volumen exacto donde salió la mayor cantidad de hemoglobina o de CPIP. Entonces, ¿cuál será el volumen de elusión de hemoglobina? ¿Dónde está el punto más alto? Ahí. Y eso equivale a 5, 10, 15 ml. Volumen de elusión entonces de la hemoglobina sería 15 ml. ¿Sí? Ese dato entrega el gráfico. También me entrega el dato de volumen de elusión del diclorofenolitofenol. ¿Cuál es el volumen de elusión del diclorofenolitofenol? 55 ml. Sí. 55. ¿Sí? Ahí está el máximo, el 55 ml. ¿Ya? Eso también lo pueden ustedes corroborar en la tablita, que es mucho más fácil mirar acá. ¿Dónde está la máxima absorbancia en la hemoglobina? Ahí. Volumen A 15 mililitros. 15 ml. DCPIP, aquí está la máxima absorbancia, 55 ml. O lo sacan del gráfico o de la tabla, pero el dato obviamente tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen el gráfico listo, lo copian y lo pegan. Y no aparece. Se pegó. Ahí apareció. Sí, ¿sí? Ahí está. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, lo que viene a continuación son los cálculos de la KB. Volumen de elusión de la hemoglobina, ya lo conocen. Ahí está. Volumen de elusión del DCPIP. Recuerden que estos son datos inventados, ustedes probablemente les dio lo mismo o no, no sé. ¿Ya? Cada uno va a tener volúmenes diferentes. ¿Por qué dan volúmenes diferentes? Aunque debería dar todos iguales, pero ¿por qué dan volúmenes diferentes? ¿Son todas las columnas iguales? No. ¿Ustedes son todos los mismos? Hay diferencia ahí en la manipulación, en agregar líquido más fuerte, más débil. No lo hizo en forma circular, hizo un hoyito, cayó más rápido. ¿Ya? Por lo tanto, estos datos probablemente sean diferentes, pero bastante similares entre uno y otro. ¿Ya? Ya, ahora, entonces, tiene que buscar y calcular la KB de la hemoglobina y del DCPIP con esa ecuación que aparece aquí. Profesor, consulta yo que no entendí. ¿Qué significa la gasopa V? La KB es una constante de reparto, ¿ya? Asociada a la cromatografía de afinidad. Eso es la KB. Entonces ustedes van a calcular para la hemoglobina y para el DCPIP. ¿Cómo hacen esto? Aplicando la fórmula. La fórmula dice que el volumen de elusión, esto es para la hemoglobina, volumen de elusión de la hemoglobina, 15 ml, menos volumen cero. Recuerden que ustedes ya calcularon el volumen El cero. volumen muerto. Claro, el volumen muerto. ¿Cuánto le dio usted, por ejemplo?
¿Alguien que lo tenga? 7,28. 7,28. 7,5 Le voy a colocar para no favorecer a nadie. Y dividido por el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? 3 por 7, 21. 20,8. 22,5 ml. Menos volumen cero de nuevo, 7,5. Ya, recuerden estos datos, cada uno de ustedes tiene el volumen total y tiene el volumen cero, el volumen. ¿Ya? Mucha atención acá, ojo, ojo, hagan la operación matemática usando paréntesis. Hagan primero la resta de los de arriba y después hacen la resta de los de abajo y después hacen la división. ¿En qué unidad va a quedar la KB? En nada. ¿Ya? Entonces, hagan la resta para perder el punto, en serio. Eso consulta. No, por su vocabulario, su actitud, han conversado todo el rato. Silencio, por favor. Ya. Hacen la recta de aquí, hacen la recta de acá y después hacen la división. O usan todo por paréntesis, tal como aparece ahí. ¿Ya? ¿Por qué la se elimina? Porque está arriba y abajo la división. ¿Sí? Cuando están arriba y abajo, se elimina. La misma unidad. No hay ninguna de No da, exactamente, queda sin unidad. adimensional. Adimensional. ¿Ya? Ese es el cálculo para la hemoglobina. Tienen que hacer el mismo cálculo, pero ahora con el otro KB, que sería 55. 55 menos 7,5 ml dividido por 22,5 menos 7,5 ml. Recuerden que estos son mis datos, ustedes tienen que trabajar con los suyos. ¿Ya? Y de ahí nuevamente van a tener otro KB, pero para el DCP. ¿Ya? Entonces hay que calcular los dos valores de KB. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces, incluso podrían hacer esos cálculos ahora. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Ya los hicieron? ¿Por allá escuché? ¿Sí? Ya, perfecto. Lo último, discusiones. Dice, analice el cromatograma obtenido principalmente descriptivo. Descriptivo. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que describir lo que están observando en el gráfico. Pensando, obviamente, en lo que están haciendo en el laboratorio. ¿Qué están haciendo? Están tratando de separar dos moléculas. El gráfico les entrega la información si se logró o no se logró separar. ¿Se ven las dos moléculas separadas en el gráfico? Claramente. Acá está la hemoglobina, acá está el DCPIP, en tubos de ensayos diferentes. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que describir lo que observan en el gráfico, si se logró la separación de las moléculas o no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Esto es solamente descriptivo. Pueden decir, aquí salió un volumen tanto, pero describir en el qué es lo que observan en el gráfico. ¿Ya? Y recuerden, asociarlo a lo que están haciendo, que es separar dos moléculas. ¿Ya? Después viene defina KB, y aquí San Google. Pero la observación es definir KB, la constante de reparto, de acuerdo a la cromatografía de función molecular, porque si colocan cromatografía KB así como sin nada, ningún apellido, les va a aparecer cualquier cosa. Definirla a través de KB de la cromatografía de función molecular, del significado. ¿Ya? Y ahora, último punto, creo que es compare KB de la hemoglobina y el DCPIP. Y aquí, lamentablemente, yo no tengo los datos. Ustedes van a tener que hacer ese cálculo. ¿Cuánto le dio el KB de la hemoglobina? ¿Y cuánto le dio el KB de DCPIP? ¿Sí? Ustedes, teniendo esos datos, pueden hacer esta comparación. ¿Y qué van a comparar? La relación que existe entre estos datos
de KB con el volumen de elusión. Recuerden que el volumen de elusión es el volumen al que salen estas moléculas de la columna. ¿Sí? Por lo tanto, ¿existe alguna relación entre el KB y el volumen de elusión? ¿Qué les puede servir para esto también? Saber cuál es el tamaño de las moléculas, cuál sale primero, cuál sale después, porque eso lo pueden asociar ustedes a volumen de elusión, y eso a la vez lo pueden asociar con KB. ¿Sí? Entonces está todo relacionado, volumen de elusión con el KB, con el tamaño de las moléculas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?